Buenos días, hoy vamos a seguir con nuestra unidad 5 sobre Roma. Recordamos que el último día estuvimos hablando sobre los antiguos romanos, dónde vivían, cuándo aparece la ciudad de Roma y el primer sistema político que fue la monarquía y cómo ese último rey etrusco, Tarquinio el Soberbio, fue derribado por una rebelión. Hoy nos vamos a centrar sobre todo en el siguiente sistema político, que es la república, que es como un paso más. Vamos a hablar de cómo era el gobierno en la república y sus instituciones, y también la lucha social que se produce dentro de la república entre los patricios y los plebeyos. Ya en un segundo momento pues vamos a trabajar la expansión de la república, cómo se expande y qué consecuencias tiene esa expansión a lo largo del Mediterráneo, y cómo se produce esa crisis propia del sistema republicano que llevará a otra etapa romana. ¿Vale? Muy bien, pues entonces ponemos nuestra presentación. Yo me voy por aquí, que molesto un poco. Y bueno, y volvemos a recordar que dentro de la historia romana hay tres etapas. La monarquía, que ya la estuvimos trabajando el otro día. La república, del 509 al 27 a.C., que es esta parte de aquí, que es la que vamos a trabajar hoy. Y ya en el futuro pues trabajaremos el imperio. De alguna manera tiene una lógica, porque al principio aparece una monarquía en la que existe un rey apoyado por los patricios, se da un paso más en política, es decir, se llega a la república en el que la participación política es mayor. De alguna manera nos recuerda un poco a la democracia ateniense, un poco. Y luego digamos que el sistema republicano se corrompe y pasa al imperio, en el que una persona pues tiene el poder. Normalmente los sistemas políticos suelen funcionar así. Aparecen, intentan evolucionar, intentan mejorar y se corrompen. Y es como, a veces funciona como una especie de ciclo. ¿Vale? Pues en el caso de Roma pues podríamos entender que en parte funciona así. Vale, ¿cómo funcionaba el sistema republicano? Vamos a intentar entender cómo funcionaba el sistema republicano. El sistema republicano romano básicamente tenía tres instituciones, ¿vale? Luego podríamos matizar, debatir, todo lo que queráis, pero podemos decir que tiene tres instituciones, que son los comicios, las magistraturas y el senado. Vamos a verlo en un gráfico que tengo yo aquí, si se quiere poner, y ahora yo me voy un poquito para arriba para demostrarme aquí arriba, justo yo estoy encima de todo. Bien, lo primero, los comicios. Vemos que nos dice asambleas de ciudadanos romanos para votar leyes y elegir magistrados. Es decir, esos comicios, vamos a decir que estaban formados por patricios en su mayor parte, y por plebeyos, y que se dedicaban a aprobar leyes y a elegir a los magistrados, ¿vale? Por lo tanto, esto nos lleva al siguiente punto, que son los magistrados. Los magistrados son los encargados de ejecutar las decisiones de gobierno, se elegían anualmente, ¿vale? Ese magistrado es como una especie de ministro, y ese ministro, como vemos aquí, puede ser cuestor, que se encarga de las finanzas del tesoro, puede ser edil, administra la ciudad, ¿de acuerdo? Como si fuera el alcalde. A veces los concejales, a veces se les llama ediles, y es por esto, para que veáis un poco la conexión que tiene la política romana con la política actual. El pretor, que es el que administra la justicia, el cónsul, que es probablemente uno de los magistrados principales, que es el que dirige el ejército. Luego, en casos excepcionales, puede aparecer un dictador que controla todo el poder durante 6 meses, porque se produce como un gran desorden y entonces se necesita un hombre fuerte que dirija la política de una manera unipersonal, saque la situación, resuelva el problema y luego la política vuelva de nuevo a la situación anterior, ¿vale? Y luego también estaba el tribuno de la plebe, porque los plebeyos, como veremos ahora, eran otro grupo social. También pues lucharon por conseguir una serie de derechos políticos, y estos derechos políticos en parte pues se vieron representados por un representante político suyo, que era el tribuno de la plebe, ¿vale? Aquí os he puesto una imagen que es como la carrera, el cursus honorum, que es la carrera política que una persona puede seguir en Roma, teniendo en cuenta los magistrados que nos muestran. Primero puede ser cuestor, luego edil, pretor, defensor y finalmente cónsul, ¿vale? Y cada uno con las funciones que antes os he citado, ¿no? Digamos que es como una especie de escalera que tú vas subiendo hacia arriba.
Aquí os he puesto la imagen del Senado, que sería como esa tercera institución, pero que era la institución en realidad más importante. Porque ¿qué hace el Senado? El Senado lo que hace es ratificar las leyes, dirige la política exterior y da instrucciones a los magistrados. Es decir, si nos volvemos aquí hacia atrás, aquí vemos como el Senado lo que hace es ratificar las leyes que habían aprobado los comicios, a su vez dirigir la política exterior y también controlar la acción de los magistrados. Por lo tanto, el Senado era como, salvando todas las distancias, como la asamblea ateniense o como la jerusía espartana. Es decir, era la institución política más importante porque tenía ese papel de regulador de todo lo que allí pasaba. Por eso, en la imagen que os he puesto, que si no me equivoco es de la película Gladiator, el emperador acude al Senado, en este caso pues para proponer una ley, para recibir una opinión, para recibir una votación, etc. Y si el Senado era, pues como podría ser el Congreso de los Diputados ahora, la institución política más importante de Roma. ¿Vale? Bien, pues ya más o menos tenemos cómo funciona el sistema político romano. Pero ¿acaso el sistema político romano era una balsa de aceite y a todo el mundo le gustaba y a todo el mundo le parecía bien? Pues evidentemente no. Todos los sistemas políticos atañen a una serie de intereses sociales y no siempre se atiende a las necesidades de toda la sociedad. Por lo tanto, aquí como vemos, al principio de la República solo los patricios tenían los derechos políticos, es decir, estos grupos diría que son estos grupos de aquí, los patricios, ¿de acuerdo? Vamos a pensar que son estos grupos de aquí, los patricios. Entonces los plebeyos lo que hacen es luchar por la igualdad y amenazar con la huelga, es decir, amenazar con declarar la huelga y marcharse de la ciudad. Claro, los plebeyos son muchos. Si se marchan de la ciudad, la economía no funciona y las cosas van mal. Entonces los patricios, a pesar de tener poder, necesitan de los plebeyos que son trabajadores. Es decir, ambos se necesitan. Entonces, finalmente, como les pusieron en jaque, los presionaron políticamente, lo que hacen es conseguir un representante en el Senado que defiende sus derechos. Es el tribuno de la tribu, el que os he enseñado. Y se redacta un nuevo código legal, el Código de las 12 Tablas, con el que se impide los abusos contra los plebeyos y se indica los derechos que a partir de ese momento los plebeyos podían tener. Entonces la República crea como una política que no solo ya atendía a los intereses de los patricios, como antes ocurría en la monarquía o como ocurría al principio de la República. Ya vemos como la política empieza a equilibrarse, a tener en cuenta a la sociedad romana un poco más en general. Se da un paso más, no es el definitivo, pero un paso más política. Y bueno, pues tiempo después, los plebeyos podían acceder a las magistraturas y también podían acceder al Senado. Bien. ¿Cómo se va a producir esa expansión por el Mediterráneo de esa Roma republicana? Pues podríamos decir que hay tres fases. La primera de las fases se produce entre el 500 y el 250 a.C., en el que Roma, la ciudad de Roma, que al principio era una pequeña ciudad de pastores, como vimos entre las 7 colinas, pues se va a centrar sobre todo en conquistar la península itálica y en conquistar a los distintos pueblos etruscos, sabinos, samnitas, que vivían en la península itálica. Por lo tanto, su primer objetivo de expansión durante aquel periodo republicano va a ser controlar la península itálica, es decir, como controlar su casa, ¿de acuerdo? La bota italiana. Vale, muy bien. Luego ya, una vez ya tenemos Italia controlada, entonces nos vamos a centrar en el siguiente objetivo. Se va a enfrentar a los cartagineses en las guerras púnicas y eso permitirá a Roma expandirse por el Mediterráneo occidental, ¿vale? Tenemos que tener en cuenta tres cositas. Aquí está Roma, ¿vale? Aquí está Cartago y esta zona de aquí es el Mediterráneo occidental. Roma, si quería controlar este espacio de aquí, tenía un rival, que era Cartago. Entonces, como las dos tenían un mismo objetivo, que era controlar ese espacio mediterráneo, se van a enfrentar. Y el enfrentamiento entre romanos y cartagineses se les llama guerras púnicas. Hay tres guerras púnicas, ¿vale?
finalmente la vencedora va a ser Roma, pero de alguna manera son como rivales que se odian, pero al mismo tiempo se necesitan. Es decir, tú como personaje o miembro de la historia a veces necesitas un enemigo que te plante a cara. Si eres el Barça, necesitas un Real Madrid. Si eres Messi, necesitas un Cristiano Ronaldo. Si eres Roma, necesitas tu Cartago. Sin un rival no tienes un elemento propio que te identifique, que digas ese es al que hay que batir. Y Roma tuvo a Cartago que la puso en jaque durante mucho tiempo. De hecho, una de las campañas más famosas, probablemente la más famosa, de las guerras cartaginesas o de las guerras púnicas, se produce cuando Aníbal, que era el dirigente de los cartagineses, decide atacar Roma, el foco de Roma, es decir, cruzar toda Hispania, cruzar el centro de Europa, cruzar los Alpes y llegar a Roma y ponerla en jaque, y aquello tuvo que ser, pues digno de verse. Pero por cuestiones de logística finalmente no pudo atacar Roma, y también Roma planteó una especie de división de fuerzas y atacó también la península ibérica. Y al final la victoria se la llevó Roma, pero fue un periodo, la verdad que muy turbulento, en el que dos titanes lucharon de poder a poder, como dirían en los programas de deporte. Y bien, una vez pasado ese tiempo y Roma ya consigue el control del Mediterráneo occidental, pues ya se va a centrar en la otra parte, en la parte oriental. Es decir, en el siglo... En el siglo II y I a.C. se expandió hacia Grecia, que era como su padre cultural, su madre cultural, y el Mediterráneo oriental. Y luego ya después se va a centrar en el resto de Europa, en la península ibérica, nosotros, la Galia, Britania, etc. Y aquí lo vemos, ¿vale? En un principio, en el periodo de la monarquía, se centra sobre todo en la península itálica. En el momento de la república, vemos que se va a centrar en seguir expandiéndose por Italia, las islas del Mediterráneo, península ibérica, la Galia, conquistar Cartago en las guerras púnicas, y luego ya más tarde, ya acabando la república y ya empezando el imperio, se va a centrar en Grecia, Asia Menor, todo el interior de Europa, norte de España, parte del norte de Marruecos, Egipto, el interior de Asia, etc. Por lo tanto, como veis, ese sueño que tenían los romanos de crear ese Mare Nostrum, es decir, esas conquistas que consiguiesen que el Mediterráneo fuese suyo, lo van a conseguir con el imperio. Y una vez tienen esto ya realizado, entonces protegen el imperio romano con lo que se llamó el limes, es decir, la muralla o el límite que separaba ese espacio civilizado romano de un espacio bárbaro, de un espacio extranjero, de un espacio que no era romano, que era un espacio pues ya donde podemos encontrar a los distintos pueblos germánicos, ¿vale? Pero eso ya, eso de eso. Bien, todo este espacio romano, este gran espacio romano que os he presentado, pues evidentemente se va a dividir en provincias para poder llevar a cabo el gobierno en las distintas provincias, ¿vale? En Hispania, en Britania, en la Galia, en Panonia, en todas las provincias que formaban parte del antiguo Imperio Romano. ¿Cuáles van a ser las consecuencias de estas conquistas? Pues básicamente son consecuencias de diversos tipos, pero para no excederme con prisa y explicarlas deprisa y mal, vamos a dejar este vídeo aquí y voy a continuar con un pequeño trocito en el vídeo siguiente. Hasta luego.